Muy bien, vamos a continuar hablando por tercera ocasión, antes de reiniciar segunda de Pedro, el tema de la iglesia, la familia de Dios. Y el subtema de hoy se llama Todos somos el cuerpo de Cristo. Y le pido al Espíritu Santo gracia, porque es un tema un poco largo, pero que el Señor te dé la capacidad para recibir la palabra y para sobre todo renovar nuestra manera de pensar, que seamos un odre nuevo para recibir el vino nuevo del Señor. Amén. A veces hemos tenido algunas ideas de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros, pero que el Espíritu Santo, a través de la revelación de la palabra, pueda transformar nuestra manera de pensar para pensar con una mentalidad de reino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu diseño para la iglesia, por lo que nos has hablado en estas últimas semanas. Sigue confirmando, sigue, Señor, implantando tu palabra en nuestros corazones, sigue dirigiéndonos en tus caminos, oh Señor, y que la iglesia sea ese lugar glorioso donde se despliega tu gloria, Señor, para, Señor, la exaltación de Cristo. Y gracias te damos, oh Señor, por tu palabra, y Espíritu Santo, por darnos gracia tanto para hablarla como para escucharla, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar un muy breve repaso de lo que hablamos las 2 semanas anteriores. Dijimos cómo Dios nos hizo su familia. Amén. Dice la Biblia que somos familia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, no somos solamente feligreses, no somos solamente alguien que va a una iglesia, somos hijos e hijas amados por Dios, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, en su naturaleza, escuche bien, necesita ser una familia que hospeda la presencia de Dios. Cuando venimos a la iglesia, no simplemente decir, bueno, pues ya vine a ver qué enseñanza trae el pastor. No, somos piedras vivas del templo en el que el Señor habita. Tú y yo, como pueblo del Señor, hospedamos su presencia. Y de veras, cuando el Señor llega, es hermoso. Hoy que estuvimos pues incluso cantando de que Él es nuestro Padre y nos desea, había algo del Espíritu Santo que Él estaba mostrándonos. Entonces, cuando hospedamos su presencia, cosas poderosas ocurren, hermanos. Lo acabamos de ver con nuestros jóvenes, cómo el Señor los tocó y está pasando un avivamiento entre los jóvenes. Increíble que lo que se pensaba los jóvenes están en sus teléfonos, no quieren de Dios, son ateos, están confundidos. No, muchos están llenos del Espíritu Santo, están profetizando, están atentos al Señor, están ministrando, cantando, danzando. ¡Wow! Eso es lo que está haciendo el Señor entre nosotros, hermanos. Ahora, algo muy importante, luego aquí, lo comento aquí en el párrafo B, es que el propósito de la iglesia, hermanos, es manifestar todo el deseo de Dios, tanto al mundo como a los principados y potestades. Entonces, la iglesia, hermano, necesita ser ahora un vislumbre glorioso de lo que veremos eternamente. Y presente, por eso todos tenemos que envolvernos en la realidad completa de lo que es la iglesia. ¿Amén? Repito esta frase. Todos necesitamos involucrarnos en la realidad gloriosa de lo que es la iglesia. Amén. Dios va a manifestar su poder en y a través de la iglesia. En el mundo hay tinieblas, hay confusión, hay de todo, pero en la iglesia se está manifestando la gloria de Dios, hermanos. Qué precioso es eso. Amén. Y yo le pido al Señor, mientras seguimos avanzando en estas enseñanzas, que traiga una convicción a nuestra vida del privilegio de servir a la iglesia. Amén. Decíamos la semana pasada o la antepasada que si lo que hacemos no es relevante para la iglesia, entonces no tiene sentido. Y suena muy raro de que, ¿cómo? Es que, hermanos, Dios decidió habitar en la iglesia, usar a la iglesia y manifestar su poder a través de la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos los brazos de Jesús, la boca de Jesús, los ojos de Jesús. Somos los que alcanzamos, hermanos. Dios está utilizando a su iglesia en las naciones. Por eso servir a la iglesia para el propósito de Dios es importante y todos tenemos un lugar. Amén. Todos, nadie está excluido, nadie está fuera de esto. Y aquí pongo una frase, ¿no? Al final del párrafo B. Entre más satisfecho estás en Dios,
eres más libre para sacrificarte por los demás. Amén. Cuando estás más satisfecho en el Señor, puedes sacrificarte por tu familia. Ya no se trata de mi dinero, mis logros, mis realizaciones, sino su reino, la familia que Dios me dio. El enfoque cambia. Rompemos el egocentrismo. Amén. Y cuando hay eso, hermanos, menos enfocados estamos en el éxito personal. Dios sí quiere que tengas éxito, pero el éxito no viene por buscar el éxito, viene por buscar el reino. Amén. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces no se trata de la búsqueda desesperada de éxito, porque tú ya tienes éxito. Como cristiano, tú ya tienes todo el éxito que necesitas. ¿Sabes por qué? Porque eres amado por el Dios glorioso del universo, y porque tú estás respondiendo al amor de Dios. Mire, cuando una persona basa su éxito en dinero, en logros, en qué sé yo, ¿qué pasa si ese dinero se va? O viene una crisis, o el logro, o lo que pasa se cae. Hay personas que pierden todo, pierden la esperanza, etc. Pero cuando nuestro éxito está en nuestra relación con Dios, nada nos puede sacudir. Permanecemos estables. Amén. Entonces tú ya tienes éxito, y ahora por eso puedes sacrificarte por los demás y por lo que Dios está haciendo en la tierra. Amén. Lo último que hablamos la semana pasada fue el tema de la unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de estos árboles de secoya? A uno se les quedó muy grabado esto de las raíces entrelazadas. ¿Se acuerdan que decíamos que esos árboles son de los más altos, de los más antiguos en toda la tierra? Y aunque son tan altos, su raíz no es tan profunda. Lo que hacen es que crecen unos junto a otros. Y cuando sus raíces se entrelazan, pueden resistir las tormentas. Y decíamos que así son los cristianos. Cuando nos unimos, somos fuertes. Pero cuando estamos separados, somos débiles y vulnerables. Dios nos quiere unidos. Amén. Y el modelo de nuestra unidad, fíjese bien, es cómo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Ellos son diferentes porque uno es Padre, otro es Hijo y otro es Espíritu Santo, pero están perfectamente unidos en propósito. Decimos que así somos nosotros. Somos diferentes. Usted viene de un trasfondo diferente, usted creció en un país diferente, estudió algo diferente, etcétera. Tiene dones diferentes, pero no por ser diferentes vamos a estar desunidos. Amén. Decíamos que la unidad es abrazar nuestras diferencias y complementarnos en vez de contradecirnos. ¿Qué le parece? Eso lo decíamos entre esposos también. Los esposos, como uno se dio cuenta, se casó con una persona muy diferente a sí mismo, ¿eh? ¿Cuántos se casaron con una persona diferente a usted? Yo me casé con una persona muy diferente a mí. Pero eso no es para contradecirnos ni para competir, sino para complementarnos. Y eso pasa en el cuerpo de Cristo. Así que vamos a hablar hoy el tema. Vamos a ver un poquito esto que se llama diferentes en función, pero con un mismo propósito. Y vamos a leer 1 Corintios 12, 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir o ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Esto es muy importante. Está diciendo, observen, hay diferentes formas de servir, diferentes dones, pero todo es el mismo Dios obrando a través de todos. Dios está obrando en ti. ¿Sabías eso? Si tú eres cristiano, y sí lo eres, la mayoría, entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Y esa obra, aunque se vea diferente a la de otra persona, no por eso te separas, sino que más bien entiendes que es diferente lo que Dios está haciendo en ti y en mí, pero es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y dice en el versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Amén. Dios nos da, fíjese bien, algo no simplemente para nuestro propio beneficio, sino para el bien común. Estamos tomando un curso aquí con los líderes y decíamos, si tu liderazgo solamente se trata de ti, está descompuesto. Porque no se trata nada más de nosotros.
Si tú eres papá, se trata de la familia. Si tú eres mamá, se trata de la familia. Si tú eres miembro de una iglesia, se trata de la iglesia. Amén. Alguien decía que algunas ovejitas me cuidan, me visitan, me atienden, me cargan, todo. Y no, tenemos que pasar a una mentalidad de que se trata de los demás. Amén. Aquí dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Tú estás aquí para el bien de los demás. Dios está haciendo algo en ti para el bien de los demás. Amén. Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Tú has recibido muchas cosas, enseñanzas, palabras. Ahora el punto es darlas. Y eso es mejor. Es mucho mejor, hermanos queridos. Entonces, estas 3 palabras aquí son muy claves en estos 4 versículos. Son diversidad, mismo espíritu y todos. Me encanta porque es diferentes cosas que están pasando. Es un mismo espíritu y está obrando en todos. Diga conmigo, en todos. En mí también. Eso, algunos sí. Exacto. En ti el Espíritu Santo está obrando. Y es el mismo que está obrando en mí. Es el mismo que está obrando en todos nosotros para beneficio de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si todos ustedes se activaran y crecieran en el don que Dios les dio para edificar la iglesia? Piénsalo. ¿Qué pasaría si tú, que tienes de cristiano, no sé, 1 año a 10, 20, 30, no sé, reconocieras tu don y lo activaras? O sea, fueras proactivo, tomaras iniciativa y que crecieras en ese don para edificar la iglesia, que es el lugar donde Dios quiere desplegar su gloria. ¡Wow! Esto se convertiría, hermanos, en un lugar impresionante. Está pasando, muchos de ustedes están activos, pero hay otros que Dios quiere despertar a la iglesia. Yo creo que es la hora del despertar de la iglesia, hermanos. Estamos en un tiempo en el que Dios está despertando a la iglesia. La iglesia en su momento estuvo dormida, pero el Señor está despertando a la iglesia en las naciones para que entienda su lugar y su propósito y cómo Dios quiere ser glorificado en la iglesia y a través de la iglesia, y la iglesia eres tú. Amén. Quiero hablar de esas 3 cosas que menciona Pablo aquí. Número 1, habla del don, o sea, una gracia que son capacidades que distinguen a los cristianos. O sea, Dios, tú naciste con talentos naturales, todos, pero aparte Dios, lo vamos a ver más adelante, da un don como Él quiere. No es que tú digas que yo lo pedí o no lo pedí. Hay personas que se sienten que no tienen ningún don, pero eso es mentira. ¿Sabías eso? Porque dice que Él repartió a todos. Dice, pues este me cae bien, este no me cae muy bien, este es muy constante, este es inconstante, este se duerme en las prédicas, este le gusta servir. No dice eso, dice que a todos Dios les dio una porción, les dio una asignación. Amén. Entonces es el don. Otro es el ministerio. O sea que el ministerio es un servicio. Por ejemplo, cuando nosotros, fíjese bien, nos toca predicar la palabra, le estamos sirviendo a ustedes. Amén. Es como si yo le preparara a usted. Toda la semana estuvimos preparando un platillo muy delicioso y ahora se lo estamos entregando. Eso es un ministerio. La otra son las funciones del Espíritu. Ahora es interesante, todos los dones son diferentes. Los ministerios son diferentes. Las funciones son diferentes, pero todos delante de Dios cuentan. Todos delante de Dios son importantes. Todos provienen de Dios. Amén. Entonces, el párrafo C, estamos al final de la página 1, dice, cada uno se le da la manifestación para el bien común. La palabra manifestación es una palabra fanerosis. Vamos a la página 2. Se despliega para edificar. Y tal vez la pregunta que te quiero hacer esta mañana es la siguiente. ¿Estás listo? Ok. ¿Cómo estás edificando, consolando o animando a la iglesia? Buenos días. Porque los dones
Los ministerios y las funciones u operaciones son para que hagamos tres cosas: edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Y todos tenemos parte en eso. Amén. Tú tienes parte en eso. Aún si eres joven. Ayer estaba viendo a un joven, tuvimos una quinceañera ayer, y vi a uno de nuestros jóvenes, Joel, ustedes lo conocen, y él estuvo ministrando la alabanza. Y dije, él tiene 16 años y estaba tocando el piano y cantando y estaba fluyendo en una realidad de que, o sea, estaban los invitados ahí de todo, ¿verdad? Y él empezó a hablar. Dije, wow, de verdad nadie está limitado, hermanos. Nadie. Usted puede decir, yo estoy muy joven, yo estoy muy viejito, yo no estudié, yo sí estudié. Nadie está exento, nadie está afuera. Todos, dice, a todos se nos dio la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Amén. Tú tienes un papel importantísimo. Amén. Y este es el tiempo. Entonces, lo que Dios produce en ti no es para tu beneficio personal, sino para el bien común. Vamos a ver el número 3 romano. Quiero darles una pequeña lista, porque tal vez usted no ha escuchado las listas que la Biblia da acerca de los dones del Espíritu Santo. Y aunque no es un tema exhaustivo, o sea, no pretendo abarcarlo todo, se ha dicho que hay como 24 dones aproximadamente. Pero quiero hablar de 13 por lo menos que Pablo menciona en dos listas, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Él empieza a hablar de cómo Dios opera, amén, en nosotros. Entonces vamos a hablar de esto. Primero está la palabra de sabiduría, y quiero en cada uno compartir algunas cositas de mi experiencia, sobre todo las primeras veces. Palabra de sabiduría. Dice que Dios repartió un don que se llama palabra de sabiduría. Entonces la palabra de sabiduría es el conocimiento de las cosas humanas y divinas. Es la sabiduría de Dios como se manifiesta en la formación y ejecución de sus consejos. Y les cuento una de las primeras palabras de sabiduría, de sabiduría que recibí. Cuando nosotros, antes de comenzar la iglesia en el año 1999, fue cuando Dios nos llamó. Bueno, Dios nos llamó desde el año 1998, para venir aquí y prender la luz en la oscuridad. ¿Algunos han escuchado esa historia? Ok, la mayoría. Y cuando ya comenzamos, recuerdo que hicimos un curso de matrimonios. El primero que hicimos, el primerito, fue cuando una compañía de seguros nos dijo, venga, me dijo, y den este curso a todos mis ejecutivos. Y ahí fuimos, gracias a Dios. Bueno, ellos vinieron primero con nosotros. Y yo estaba pensando, dije, me gustaría mucho cerrar este curso con una cena romántica. Y se me ocurrió, a la luz de las velas, que las parejas se reconcilien y reciban una palabra. De hecho, porque yo había compartido en general, todavía no les había predicado el evangelio, hablaba de consejos en general. Y dije, y ese día, a la luz de las velas, voy a compartirles el mensaje del evangelio. Estaba pensando en eso, y en eso fuimos mi esposo y yo para Tijuana. Y nosotros nunca habíamos conocido a Gordon Hofer. Ustedes lo han visto, él ha estado aquí, es un hermano muy querido. Y él, después de que ministró, me dijo, porque yo quiero comentarles que yo ni siquiera le había dicho a mi esposa, sino que de esa cena, sino que estaba yo pensando, sería muy padre. Entonces él me dice, ven para acá, el Señor te dice que esa cena romántica a la luz de las velas que piensas hacer es de Él. ¿What? Yo me quedé sorprendido. Yo no había hablado con nadie, solamente el Señor sabía, y yo estaba buscando una confirmación, y la palabra de sabiduría me confirmó. Dije, wow, Señor, pareciera como si este hombre me puede leer la mente, que obviamente no es el caso. Es la operación del Espíritu Santo trayendo una sabiduría para ejecutar los planes de Dios. Y es algo que Dios otorga. Amén. Esto, mire, el diablo ha querido copiar esto con espíritu de adivinación y la suerte y el horóscopo. Todo eso es diabólico. La operación del Espíritu Santo es Dios obrando en personas comunes y corrientes. Si tú vienes a nuestro cuarto de profecía aquí, son personas sencillas que te van a hablar la palabra de Dios y va a tocar fibras, porque dices, wow, Señor, hay cosas que solamente tú y yo sabemos, que me estás hablando, wow, de una manera que la única explicación es que eres tú. Entonces, ese es el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, que Dios opera en los creyentes.
Amén. Luego es la palabra de conocimiento. Significa inteligencia de una manera más profunda, especialmente para distinguir las cosas lícitas e ilícitas para los cristianos. Es una sabiduría moral. Este conocimiento es algo tremendo. Nos comentaba la otra vez Luke Holter, este hombre profético, ustedes lo han visto aquí, él es un profeta, y nos decía cómo Dios le mostró el coronavirus antes de que saliera. Y le mostró, después lo llamaron la junta de los que estaban tratando de responder a la crisis de salud. Lo llamó a él porque Dios le está dando sueños proféticos y palabras de conocimiento para ayudarlos en cómo responder, incluso crear la vacuna. No sé si se acuerdan que él compartió eso. Hay manifestaciones del Espíritu Santo que le pueden traer aún a los científicos las respuestas que ellos no han encontrado. Amén. Okay. Es lo que hace el Espíritu Santo. Otro es la palabra de fe o ese don de fe. Yo comentaba, yo creo que mi esposa tiene un poco eso o mucho eso tal vez. Ella dice, va a pasar esto. Me acuerdo cuando nos dijo, no, queremos un lugar así, y dio una palabra y esa palabra se cumplió. Muchas veces, pastora, ha hablado cosas y a veces Fernando y yo decimos, híjole, pero es como una declaración de fe que tú ves una certeza en ella y un cumplimiento de eso que a veces uno ni se espera. Entonces, el don de fe es una convicción acerca de la verdad, es la confianza en el favor y en las promesas de Dios. Amén. Amén. Los veo tan pensativos. Está padrísimo. Yo quiero decirle esto, mire, estos dones, Pablo dice, quiero aclararlo, Dios los reparte como Él quiere, pero también tú puedes anhelar. Pablo dice, anhelen los dones espirituales, dice, especialmente que todos profeticen. Pablo dice, quiero que todos hablen en lenguas, lo dice en el capítulo 14, dice, pero sobre todo que profeticen. Y todo cristiano es llamado a declarar la palabra y la verdad de Dios. Todos, hermanos. Entonces, estas cosas no son como exclusivas para un grupo así de que, es que esta persona es muy espiritual, casi cuando va caminando va así volando sobre el piso. No, esto es para cristianos normales, para mamás, para papás, para personas en la construcción, personas en la jardinería, en la plomería, en la pintura, contratistas. Esto es para ti. Porque dice, no lo produces tú, lo hace el Espíritu Santo en ti. El punto no es si Él lo hace, es si tú te prestas para usarlo. El punto es si tú eres fiel. Amén. Cuando somos fieles, en lo poco Dios nos da más. Amén. Vamos a hablar de algunas cosas, porque yo ya estaba, fíjese, aquí te dice, dones de sanidades y milagros. Y la palabra es dunamis, o sea, es una demostración de poder, así como dinamita, ¿verdad? Es la gracia para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Quiero contar la primera vez que yo, como cristiano, viví una sanidad. Recuerdo que estábamos, el papá de Benji y yo, éramos muy jóvenes, 16 años y 19 o 20. Estábamos en un kiosco, cantábamos en un jardín, en un parque ahí. Y la gente se juntaba, llegaban los miércoles y los domingos. Y en una ocasión llegó una señora, doña Enedina, se apellidaba ya, Toscano. Era una persona ya pues, no tan grande, pero venía caminando así muy despacito. Nosotros la vimos y al final de que terminamos de compartir, le preguntamos qué tenía y ella nos dijo, he estado muy enferma, parece que tengo un tumor y he estado sangrando. Entonces nosotros pues oramos por ella en ese momento. Dijimos, Señor, conforme a tu palabra, declaramos sanidad en la señora Enedina Toscano. Y resulta que la siguiente reunión, porque no la conocíamos, de hecho llegó allí, después ya la conocimos bien, ella llegó caminando. Y decíamos, wow, ¿qué pasó? Dice, después de que oraron esa noche, dice, esa noche yo sentí un calor en mi cuerpo. Y cuando llegué a mi casa, eché una bola. Dice, y me siento perfectamente bien, se acabó todo el sangrado, Dios me sanó. Wow, hermanos. Eso fue muy impresionante, porque nosotros éramos jóvenes. No teníamos tanta preparación bíblica. Simplemente decíamos, si la Biblia dice que es por enfermo, pues ora por él. Con sencillez. Hay personas que se complican mucho, pero ¿cómo? Y eso no es del pasado. Muchas personas se llaman cesacionistas. Ellos piensan que los dones cesaron. Los dones siguen vigentes. Lo estamos viendo. Aquí tenemos cuartos de profecía y de sanidad donde estamos viendo sanidades.
Yo les animo a que ustedes no sean espectadores de eso. Si usted tiene un deseo de orar por enfermos, venga y diga, ¿me pueden capacitar para unirme al equipo de orar por enfermos? Y Dios te puede usar a ti, hermano. No necesitas ser un Benny Hinn que andas así con un traje blanco brillante y joyas. Es normal. Dios usa personas normales. Amén. Gloria al Señor. Entonces fue tremendo ese milagro. También tuvimos, yo recuerdo cuando el primer milagro que vimos, que me tocó ver aquí en Los Ángeles, cuando ya comenzamos, nosotros hacíamos algunos cursos también para alcanzar personas. Uno se llamó Ganando la batalla por tus hijos. Y estábamos haciéndolo en el local de la Hermandad Mexicana. No sé si ustedes lo han visto, está sobre la Habana. No sé si sigue ahí. Es un local donde se reúnen y hacen cosas a favor de los inmigrantes y eso. Y nosotros ahí hicimos un curso. No sé si tú ya estabas ahí, Fernando, no me acuerdo, tal vez no. Entonces, en ese curso llegó una pareja, Jorge y Silvia. Y me acuerdo que cuando ellos llegaron, ella venía muy mal. Era una señora joven. Entonces, ya terminando la reunión, le dije, ¿está usted mal? Me dijo, sí. Yo tengo cáncer, tuve cáncer en la matriz, me regresó muy agresivo, me tienen que operar. Entonces yo le dije, pues vamos a orar. Entonces no teníamos muchos líderes ni nada, y le dije, ok, estaba la familia, estaba el hermano de ella y otros más, y yo sentí decirles, bueno, ¿cuántos creen que Dios la puede sanar? Y el esposo dijo, yo creo. Y el hermano dijo, no, yo no creo, la verdad, esas cosas yo no las creo. Y dije, bueno, le pido un favor, sálgase. La verdad, no necesitamos la fe negativa, no, gracias. Entonces le dije, no, la verdad le voy a pedir que se salga. Entonces ya nos quedamos el esposo, la mujer y yo, y creo que uno de los que estaba ahí conmigo. Y oramos, hermano querido, y declaramos la palabra. No temblamos, no hubo nada. Era declarar las promesas de Dios. Y recuerdo que ya ella se fue y la siguiente reunión no llegó. Y yo dije, wow, tal vez ya la operaron. Y entonces ella nos contó lo que pasó. Dice que ella tenía que hacerle un estudio antes de la operación para ver ya los detalles finales y poderla operar. Y dice que el estudio salió, ya no tenía nada. Entonces, gloria al Señor. Entonces dice que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Quiero que venga usted para otro estudio. Es más, lo va a hacer el domingo, porque creo que la operación era el lunes. Entonces ella dijo, pues voy a ir, porque el doctor quiere hacerme el estudio. Ella fue y salió todo perfectamente limpio. El Señor la sanó radicalmente, hermano. Radicalmente. El Espíritu Santo hizo una obra sanadora en esta mujer. Y había una evidencia médica de esto. Había los estudios antes y después de la oración, porque son los dones de sanidades y milagros. No somos nosotros, es lo que el Espíritu hace a través de nosotros. A través de nosotros. Si tú ves a una persona enferma en la calle, ora por ella. Y Dios te puede y te quiere utilizar. Insisto, Dios va a desplegar su gloria a través de la iglesia que somos nosotros. Amén. Dígame con ganas. Gloria al Señor, gracias. Qué bendición. Es que luego, amén. Profecía, el don de profecía es una de las cosas más preciosas que hay, de verdad. Dice que es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo que declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo y amonestando, consolando a los afligidos o revelando cosas ocultas, incluido el anticipar eventos futuros. Mire, bueno, la Biblia está llena de profecías que se han cumplido, todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero quiero contarle, por ejemplo, de dos palabras que yo recibí, proféticas. He recibido muchas y muchos aquí han recibido, no soy el único, pero quiero confirmar que estos dones están vigentes en el siglo XXI. Come on, no se acabaron de ninguna manera. Yo recuerdo cuando llegué yo para este país, la primera palabra que Dios me dio, tú eres una pieza clave para la salvación de California. Y yo en mi mente incrédula y carnal dije, no, esta hermana, ¿qué le pasa? O sea, acabo de llegar, no sé inglés, no sé ni qué está pasando. Y no sé, se me hace, yo no soy pastor, nada que ver, o sea, una pieza clave. Y como que yo pensé, como que le caí bien a la hermana y quiso decirme una palabra de ánimo. De veras, les confieso mi carnalidad y mi incredulidad. Entonces, y resulta que, pues sí, pero esa palabra no solamente es para mí, es para todos nosotros. O sea, era una palabra donde Dios estaba anticipándome que por su gracia me iba a dar pues el programa de radio que muchos de ustedes conocen y han oído y han servido ya casi por 19 años para traer el mensaje a las familias, hermano. Entonces sí, y aparte para otras cosas que están pasando. Pero recuerdo que la otra parte de la profecía, que también fue muy fuerte para mí, fue cuando ya el Señor nos envió de México para acá, enviados por la iglesia, oraron por nosotros, etcétera,
para que iniciáramos una obra. Y cuando yo llevaba como 1 año y medio aquí, recuerdo que yo estaba pues tratando de adaptarme. La compañía que me trajo de México para Estados Unidos se vino a la quiebra, me debían como 18 semanas de sueldo. Estaba la cosa bien dura, hermanos. Estaba mal, todo estaba como en contra. Y en eso llegó un profeta y me dice: Nets, dice el Señor que o empiezas lo que Él te dijo o que se va a buscar a otro. Dije, no, le dije a mi esposa, no. Y digo, todo está difícil, es incómodo, nunca lo he hecho, no sé cómo se empieza una iglesia, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo nada. Entonces, le digo, no conozco a nadie, no había nadie. Entonces dije a mi esposa, vamos a empezar, yo no sé ni cómo. Dije, vamos a empezar con un curso de matrimonios, que es por donde sí di algo yo en México por algunos años, y a ver cómo. Le dije, porque yo no quiero que Dios se busque a otro. Si me trajeron, pues ahora sí que, ¿verdad?, hay que hacer lo que Dios nos dijo. Y la palabra profética me despertó del sueño. Me dijo, Nets, ya, porque a veces el miedo nos detiene, la vergüenza, esas cosas, esos complejos nos detienen. Y la palabra me sacó de mi complejo de inferioridad. Y dije, pues yo, aunque me sienta que no sé nada, lo voy a hacer. Entonces la palabra profética es tremenda, hermanos, y funciona y es poderosa. ¿Cuántos aquí alguna vez han recibido una palabra profética? ¿Ok? Ahí está. Ustedes pueden contarnos aquí, yo creo que muchas cosas. Otra cosa es el discernimiento de espíritus, que es esa gracia para saber qué hay detrás de un asunto, si es un espíritu operando o cuál es la motivación profunda. Es un don del Espíritu Santo. Están los géneros de lenguas. Yo me acuerdo la primera vez que recibí el don de lenguas. ¿Cómo ustedes hablan en lenguas? Qué tremendo, no todos. Al final, si alguien gusta, queremos orar por ustedes para que reciban el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Ok, yo recuerdo, yo lo voy a contar, tenía 3 semanas de cristiano, me acuerdo bien. Y fuimos a la casa de los doctores Pardillo, que estaba en la calle de Dakota, 401. Me acuerdo perfectamente de todo. Sí, totalmente. Era un jueves en la noche. Entonces, sí, totalmente me acuerdo. Entonces estaban los muchachos jugando ping pong porque se terminó la reunión y tenían una mesa de ping pong y ahí convivían los muchachos. Mi pastor le encantaba, era bien competitivo, de que les ganaba todo, ¿no? Tremendo. Ok, entonces terminando, mientras estaba la retadora, o sea, él perdió. Había una muchacha americana, se llamaba Puzzo, ella, no sé si apellidaba, se llamaba. Tiraba le ganó al pastor. Totalmente me acuerdo. Entonces en eso él me dice, oye, él se voltea y me dice, oye, Dios tiene un regalo para ti. Y dije, ok, está padre, ¿no? Entonces ya me llevó otro cuartito que estaba ahí cerquita mientras se oían los pelotazos de ping pong. Y me dijo, es el momento de que recibas el bautismo en el Espíritu Santo y que ores en lenguas. Yo jamás no sabía la doctrina, no sabía nada. Había escuchado que en las reuniones de repente como que cantaban un canto que sonaba como agua. Yo ya, todos comenzaban a orar como en lenguas y yo decía, qué precioso está esto. No entendía, no sabía nada. Tenía muy poco de cristiano. Pero en ese momento él me pone las manos y yo empiezo a hablar. Le digo, ¿qué es esto? Me dice, es el Espíritu Santo. No había ningún tipo de prejuicio, no había emocionalismo, no había nada. Era el Espíritu Santo obrando. Y recuerdo, hermanos, que fue tan poderoso y tan precioso que esa noche seguí orando como hasta las 2 de la mañana. Fue una cosa, hermano, un rebosar había gozo, había felicidad, había paz, pues a veces no sabía muy bien, pero sentía. Yo llegué a mi casa porque mi papá me prohibió que yo fuera cristiano y me quiso correr de la casa. Yo me metí al baño y dije, pues aquí en el baño le voy a entrar. Mi casa era muy chiquita, vivíamos 10 personas en una casita. Es más, en mi recámara dormíamos 6 hermanos. Era tremendo. Éramos, bueno, etcétera, hermanos más invitados. Pero esa noche fue tan evidente el bautismo en el Espíritu Santo que no podía parar, hermanos. Y hasta el día de hoy, es más, esta mañana estuve orando en lenguas. Es una cosa hermosa. Si usted quiere saber del don de lenguas, lea 1 Corintios 14. Ahí Pablo explica que el que habla en lenguas no le entiende nadie más que Dios, porque por el Espíritu habla misterios. Y Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo está diciendo que todos los cristianos de la iglesia de Corintio hablaban en lenguas. Le llama lenguas humanas y angélicas. Habla de algo que tú no entiendes. Dice que tu entendimiento queda sin fruto, pero que tu hombre interior es edificado. Es lo que dice la Biblia. Esa es la Biblia, es el Nuevo Testamento. No estoy hablando de nada raro, es el Nuevo Testamento. Y es para usted. Amén. Y luego el otro es la interpretación de las lenguas. Yo también me tocó ver esto la primera vez. Creo que estamos en un congreso en México y una persona se paró y habló en lenguas. Y en eso mi pastor fue el que tuvo la interpretación en lenguas frente a esa multitud. Y era una palabra tan certera,
Entonces el Espíritu Santo, de hecho Pablo en el capítulo 14 Corintios dice, el que ora en lenguas pida en oración poder interpretarla para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, mire hermano, yo les quiero decirle, todas estas son las riquezas de las cosas que Dios otorga a la iglesia para que sea, como yo decía al principio, un vislumbre. Yo decía aquí que la iglesia necesita ser ahora un vislumbre glorioso de lo que veremos eternamente. Y eso sucede cuando tú te activas. Amén. Eso sucede cuando tú crees la palabra, anhelas los dones, te activas en el don, empiezas a fluir en el don y empieza a pasar algo tremendo. ¿Cuántos lo creen esto? Amén. Si tienes escepticismo en tu corazón, arrepiéntete. Es que es la Biblia, hermano, no estamos leyéndole ninguna cosa rara, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Luego hay otro don que es el don de liderar. Es muy interesante que al final de este capítulo 12, Pablo dice que primero están los apóstoles, luego los profetas, casi lo que dice en Efesios 4. O sea, voy a explicar esto. Los dones que ya acabamos de hablar funcionan en el contexto donde hay una estructura de autoridad. ¿Me está entendiendo eso? Es como que yo soy un profeta ambulante. Usted anda profetizando por aquí y por allá. Yo no tengo ni iglesia, ni trono, ni reina, ni nadie que me comprenda. Nada que ver. Nada que ver. Dice, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí Pablo lo dice. Más adelante ya nos va a dar tiempo, el tiempo es muy corto, pero él habla de que en medio de la diversidad que tenemos, en la que hay unidad, hay un orden que Dios estableció, porque el diseño de Dios es tan perfecto, hermanos. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, no es de caos, ni de confusión, ni de cosas raras. Esto no es raro, esto es lo normal del reino. Amén. Entonces, vamos a la página 3 rapidito. Párrafo B dice, Dios reparte estos dones como Él quiere, pero también podemos y debemos anhelar y abundar en estos dones. La iglesia debe ser gloriosa. Amén. Y es gloriosa al desplegar la abundancia de la gracia que Dios nos dio por el Espíritu Santo. Por eso insisto, ¿qué pasaría si todos ustedes se activaran en sus dones? ¿Cómo sería la iglesia? Que te tocó ser edecán y puedes saludar a alguien guiado por el Espíritu Santo, profetizas. Te tocó ser maestro de niños y mientras estás con un niño es una palabra de ciencia, de conocimiento. Por ejemplo, ya lo vimos ahí, pero hay un don de misericordia también. Hay un don para repartir. Hay una hermanita aquí que tiene un don de dar. La palabra, y de hecho la palabra es dar generosamente. Hay un don que Dios le da a algunas personas donde hay un deleite en dar y Dios les da más para que sigan dando. Yo les he comentado del hermano Wayne Myers. Ese hombre empezó dando su diezmo, el 10%, después dio el 20%, después el 30%, después dio el 90% de sus ingresos. Ese hombre construyó más de 5,000 iglesias en diferentes naciones. Porque y todavía él tiene más de 100 años, ya predica sentadito, está ya muy viejito, pero Dios le ha concedido a ese hombre seguir dando. Es una persona que su vida es dar, es un don. ¿Tú puedes aspirar a ese don también? Romperlo de Monterrey, lo codo. Come on. Y tener un don para dar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Espero que no haya aquí ningún regiomontano que se enoje. Es que así dicen. Entonces, fíjate cómo dice en 1 Corintios 14:1 y 14:12. Dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticen. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones. Mira, la iglesia de Corinto era una iglesia que anhelaba. Mi pregunta, ¿anhelas los dones? Ok. ¿Cuánto lo anhelas? ¿Cuánto has leído? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto estás aprendiendo sobre esto para funcionar en eso? Decía ayer Ángel algo que me gustó mucho. ¿Cómo descubres tu don? ¿Sabes cómo lo descubres? Sirviendo. Yo nunca pensé que pudiera predicar. Yo era tartamudo, pero súper difícil hablar para mí en público. Pero empecé dando clases de niños. Empecé barriendo. Empecé sirviendo, hermano querido, cambiando las filminas en aquella. Antes así era, había esos retroproyectores y yo cambiaba las filminas. Así después comencé tocando la guitarra porque no había nadie.
Dice, pues yo aprendo, pastor, y yo te ayudo. Entonces, en la medida, decía Ángel, muchos de nuestros ministerios que usted ve, se ven así, pero empezaron en la sencillez. Nadie empieza por arriba. Yo quiero que me den del púlpito para arriba, hermano. Y si no me toca ahí la verdad, yo mejor no hago nada. Porque Pablo después dice eso. Dice que muchas personas, como no les tocó el don del otro, entonces no quieren hacer nada. Dice, porque tú no eres boca, entonces ya no eres nada. Dice, no, hay unos que son boca, les tocó enseñar, pero a otros les tocó ser pies, a otros les tocó ser manos, a otros les tocó ser oídos. Cada uno tiene una función y nunca debes de envidiar o competir o sea, tener envidia de lo que otro tiene. ¿Y por qué a mí no me tocó predicar, hermano? ¿Y por qué a mí no me tocó estar al frente de las multitudes? Que mi foto saliera así en los desplegados del periódico. Yo le voy a decir algo que decía ayer, que se lo quiero reiterar. Y lo decía Asherin Trader en Argentina hace unas 2 semanas. Él decía esto. Dice, no sé qué pasa, hermanos, decía él, pero hay en el latino un deseo de ser exaltado. Así lo dijo. Dice, ustedes tienen un deseo de ser vistos y de ser honrados. Y Dios sí quiere darte honra. Pero la Biblia dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces dice, tienen que romper ese deseo de que si a mí no me ven, si a mí no me dan, si a mí no me toca, pues yo para qué. No, hermanos. Si delante de Dios el punto no es qué visible estás, es cuán fiel eres. Amén. No es si alguien te ve. Nosotros aquí pensamos que Billy Graham o estos grandes evangelistas tienen más prominencia. No, es qué tan fiel eres a lo que Dios te asignó. Es lo que Dios mide. Cuando Dios ve a los siervos, dice, bien hecho, buen siervo, fiel y prudente, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Nunca dice, es que tú estabas en los periódicos, tenías muchos seguidores en Instagram o en Facebook, tenías muchos likes. Nada que ver. Este mundo está, mire, muchos jóvenes están desesperados por ser influencers. ¿Sí? ¿Se ha conocido algunos? Ellos quieren, yo quiero ser un youtuber. Cálmate. Puede ser que Dios te utilice, pero dice la Biblia, le dijo Pablo a Timoteo, no pongas a un neófito, no sea que se envanezca. Cuando tú no sabes manejar la honra que Dios te da y te crees mucho, pierdes todo. Porque hay un quebrantamiento en el orgullo. Entonces Dios sí te quiere dar más si desarrollas humildad. Y si eres fiel en lo que tienes ahorita. No es que desees, es que yo quisiera haber sido la pastora, pero como no fui la pastora, pues yo mejor no hago nada, porque hasta me desprecian y ponen a otros y a mí no me ponen. Eso es amargura, eso es envidia, eso es del diablo. Completamente, hermanos. Porque dice aquí que Él repartió como Él quiere. Aquí el soberano de la iglesia no somos nosotros, es Dios. Y Él lo hace a su manera porque Él es soberano, es su iglesia. Qué tremendo, hermanos. Voy a leer ese último versículo, se nos acabó el tiempo, pero se me hace muy importante hablar de este último versículo. Usted lo puede terminar de leer en su casa. Es que me dijo Ángel ayer, dice, es que trajiste 3 prédicas esta mañana, me dice, y nada más te dio tiempo de dar una. Yo creo que sí, me traje mucho material, pero usted lo puede leer y puede leer su Biblia. Come on, ahí está todo y más. 1 Corintios 12, del 2 al 13 dice lo siguiente. Porque de la manera que en el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo. Así también es Cristo. Habla de lo... Esta frase, así también es Cristo, me impacta, porque la naturaleza de Cristo es la unidad, no la división. El diablo vino para hurtar, matar y destruir y dividir, pero Cristo vino a dar vida, a unirnos. Entonces Cristo une. Amén. Ahora dice aquí, porque por un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Hermanos, todos estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Esto está poderoso. Está diciendo, si tu trasfondo es judío o si tu trasfondo es indígena, no importa. Tú estás bebiendo del Espíritu Santo que bebió Moisés. Estás bebiendo del Espíritu Santo que bebió Daniel, Isaías, Jeremías. Estamos bebiendo del mismo Espíritu Santo. Ya no existe una diferencia racial o religiosa, porque el Espíritu Santo nos unió a todos en el cuerpo de Cristo.
Eso es bien importante, hermanos. También aquí dice, ya no es, dice, tanto esclavos como libres. Está hablando, si tú vienes de un trasfondo de riqueza o de pobreza, clase media, clase alta, clase media, lo que no importa, dice. Porque mire, el hombre hace muchas separaciones. Bueno, tú eres anglosajón, esas divisiones son así. Pero dice, en Cristo todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, el beber del espíritu rompe nuestras barreras, nuestras paredes, nuestros prejuicios. De si tú eres mexicano, salvadoreño o suramericano o europeo, nada que ver. Y dice, ni siquiera si tú eres un esclavo o un libre. Allá había esas dos clasificaciones, ¿no? Alguien era tu dueño o tú eras dueño de alguien. Así era antes. Pero dice, ni siquiera en eso hay una diferencia, porque tanto el dueño del esclavo como el esclavo, todos bebieron del mismo Espíritu Santo. Entonces ahí se acaban esas diferencias. Por eso, hermano, hemos hablado de la unidad de la iglesia. Yo le animo que usted ore por la unidad de la iglesia y luche, tenga una pasión por la unidad de la iglesia. Pues usted tiene que entender quién es, qué lugar tiene. Decíamos la semana pasada, que usted es parte de mí y yo soy parte de usted. Dice, somos miembros los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Esta semana nos tocó ir a un funeral. El papá de nuestro hermano Nuecito, el hermano Chonito, falleció y pudimos unirnos al momento de llorar con ellos y de dolernos con ellos. Y después tuvimos una quinceañera. La semana pasada tuvimos una boda. Estamos unidos en las vicisitudes de la vida porque somos un cuerpo. Hay personas que me siento solo, es que eres muy egoísta. Es que la verdad me siento muy abandonado y nadie me pela. Pues tú pela a otros. Es que sí, hermanos, como que estamos en esa autolástima porque pensamos que todo se trata de mí. Yo decía, si algo solamente se trata de ti, tu cristianismo está descompuesto. El cristianismo dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo creo que mucha gente que es depresiva, su problema es su egoísmo. Unos tienen problemas de enojo muy fuerte y amargura y otros tienen problemas de egoísmo. Estás tan ensimismado que nada te da gusto. Es que la gente, es que Dios, es que la Biblia, es que la iglesia, es que mi jefe, es que... ¡Ay, Dios mío, ya para! Ten piedad, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ya el tiempo se nos fue volando. Amén.